minutos ahorita disponibles antes de que empiece una clase de espejo que estamos haciendo. Y entonces vamos a tener una charla de ROS. Ahorita empieza a las 6:30. Entonces ya les voy a pasar el link para que se unan. Eso por un lado. Y entonces, como tenemos unos minutos antes, la propuesta es, ¿qué les parece si miramos un poquito acerca del modelo que está ahí? Y para que ustedes puedan montar ese modelo en Simulink y puedan empezar a hacer algunas pruebas, ¿sí? Después miramos cómo hacer la optimización de la trayectoria y cómo generar la trayectoria. Pero por el momento sería chévere que podamos replicar lo que ya hicimos para el robot diferencial, pero entonces con este robot omnidireccional. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les suena eso? ¿No les suena? Sí, profe, suena chévere. bien, suena interesante. Entonces, denme un segundo, voy a pasarles el link de la conferencia de primeras. Entonces, aquí está el link de la conferencia. ¿Está bien? Pues ahí va a ser la charla de Ross, nos la va a dar un profesor de Coahuila. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo les voy a compartir mi pantalla. Y miremos a ver qué tal entendieron el paper, a ver si estaba muy difícil o qué. ¿Dónde está? Creo que no está acá. Listo, este es el artículo, ¿está bien? Está fácil de leer. Entonces, este está basado en ese robotino que tenemos ahí arriba, que es un robot que tiene 3 ruedas, ¿sí? Y la ventaja de estas ruedas es que estas ruedas no están totalmente restringidas al movimiento lateral, que era algo que sí estaba como una limitación en los robots diferenciales que hemos estado estudiando. No se pueden mover en esta dirección. Entonces, esta rueda tiene la posibilidad de girar en este sentido, pero como tiene esta forma especial aquí, entonces se puede mover transversalmente también. En ese sentido, bueno, el robot se puede mover en las dos dimensiones. Si planeamos que el robot está expuesto en este plano, ¿cierto? X y Y, el robot se puede mover en las dos direcciones, pero además puede tomar la orientación que él desee, ¿sí? Y entonces, como tiene 3 ruedas, entonces lo que decimos es, en cada una de las ruedas, pues va a haber un torque que está dado por el motor, y ese torque se va a traducir en una fuerza, que es una fuerza, un vector de fuerza, de empuje, que es tangencial a la curva o al círculo que forman las ruedas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esas 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas son el torque por el radio que tenemos ahí, dividido entre el radio que tenemos en cada una de las ruedas. Entonces, eso nos da cada una de esas fuerzas. Y entonces, dependiendo de la orientación que tenga el robot, pues las fuerzas tienen o no un efecto en X, en Y o en delta, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es un modelo general que ustedes lo pueden encontrar usando las ecuaciones diferenciales de Lagrange, o lo pueden encontrar por Newton-Euler, o lo pueden utilizar con los métodos básicos, ¿sí? Con los clásicos de dinámica. Entonces, tenemos esta como la ecuación del modelo. Entonces, aquí falta contar un poquito más acerca de eso. Entonces, venga, les cuento de qué se trata un poquito más de eso. Q es esto que tenemos aquí. ¿Está bien?
Entonces, abramos aquí. Muy bien. Voy a copiar esto que tenemos aquí. Entonces yo estoy diciendo, tenemos una matriz, ¿sí? Que depende de este vector Q, que está multiplicado por Q, que la aceleración del vector Q, más unos términos acá, C, Q y demás. Entonces, C por Q punto igual a este gamma, ¿sí? Gamma por tau. Donde este tau es así, este es un vector, y esto puede ser una matriz, ¿está bien? Entonces, la clave es aquí saber qué son esas matrices, qué son esas matrices. Entonces, primero, digamos que es Q, y copiemos Q tal cual como está definido en el paper. Entonces, Q es XW, YW y delta, ¿sí? Entonces, con eso tenemos posición en X, posición en Y, y la orientación con respecto ¿a qué? A la horizontal, ¿sí? O sea, con respecto al eje, perdón, hacia acá abajo. Con respecto a este eje que es paralelo a X. Entonces, este nos está dando ese delta. ¿Está bien? ¿Qué pasa con D? Entonces, D va a ser lo siguiente. Como este tenemos X doble punto aquí, si nosotros vemos, tenemos tres coordenadas generalizadas, se llaman estas coordenadas. Esas tres coordenadas generalizadas, pues el movimiento en X es bien conocido, es la masa del objeto, ¿cierto? Multiplicado por la aceleración que tenga el objeto en esta dirección. La segunda, o sea, D por la siguiente, es la masa del objeto, la misma masa, por la aceleración que tenga ese objeto en este sentido. Y este delta, pues, entonces este delta es la aceleración delta, ¿cierto? Y entonces esto depende de la inercia que tenga el objeto, ¿sí? Entonces, la inercia que tenga todo el robot, más. Y entonces acá podemos proponer, ¿qué tal si proponemos unas ciertas viscosidades? Entonces decimos, ok, hay una viscosidad en X que depende de X punto, ¿sí? Como si fueran unas fricciones, una misma fricción en Y, tal vez sean iguales estas. Y también una fricción para hacer el giro, ¿sí? Eso es como para considerar que el movimiento no es perpetuo, que hay alguna cosa que lo detiene. Y finalmente, entonces, ¿cómo entra afectando la fuerza en X al eje X? Entonces, cuando analizamos aquí la figura, entonces, por ejemplo, analicemos primero F1, este F1. Entonces, ¿cuáles son las componentes de F1 en X? Entonces yo puedo descomponer este valorcito aquí, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo copio esto acá para explicarlo. Entonces, copiémonos esto. ¿Qué pasa con este F1? Si yo lo quiero descomponer, lo puedo descomponer. Lo puedo descomponer aquí y lo puedo descomponer acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ángulo o cómo sé cuál es ese ángulo que él tiene? El truco más fácil para utilizar es, supongan que esto es igual a 0. Si eso es igual a 0, ¿qué pasa? Si eso es igual a 0, entonces esta línea baja hacia acá y toda esta línea morada queda apuntando hacia arriba, ¿sí?
Queda en este sentido. ¿Están de acuerdo? Ese sería F1, ¿verdad? Sí, profe. O sea, las componentes de F1 en X y en Y estarían dadas por qué. En Y está dada por qué. Por F1, que es la magnitud, por coseno del ángulo. ¿Sí? Esa es la fuerza de F1 en Y. La fuerza de F2 en Y, de F1 en X, perdón, es seno del ángulo. ¿Sí se fijan? ¿Qué pasa con las otras fuerzas? ¿Qué pasa con las otras fuerzas? Entonces, las otras, por ejemplo, las llantas están especialmente divididas en 120 grados. Entonces, cuando esto es igual a 0, bueno, entonces yo puedo decir F2 en Y es igual a F1 coseno de S delta más 120 grados. Equivalente para X. Este es F2, ¿no? Seno delta Profe, más 120 grados. Sí, señora. me perdí porque 120. No Porque sería. entre este y este hay 120 grados. Porque formamos 120 aquí, 120 acá y 120 acá. Ah, ok, ok. ¿Sí? Las ruedas están puestas a 120 grados. Sí. Entonces, las flechas están a 120 grados entre ellas. Y entonces, de forma equivalente, F3 coseno de delta más 120 y 120, 240, ¿cierto? Sí. Y F3 en X igual a F3 por seno de delta más 240. ¿Estamos? Listo. Entonces ya tenemos, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es encontrar cómo esas fuerzas nos afectan en el movimiento en las direcciones de X y en Y. Aún no hemos visto cómo esas fuerzas nos afectan en el movimiento rotacional, pero eso es muy fácil de ver. Porque entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Todas las fuerzas están en esa dirección, todas están sumando, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese el radio, esta distancia de aquí a aquí, entonces, ¿qué puedo hacer? Este radio grande, ¿qué puedo hacer? Pues entonces yo miro cuál es el torque que aporta cada una de esas fuerzas, ¿sí? Entonces, el torque que se aporta en ese, entonces ahí vamos a calcular es el torque que se está aportando en delta, es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Todas estas están multiplicadas por el radio R. ¿Sí? Y este torque es un torque que se está generando aquí para hacerlo rotar. ¿Sí lo ven así? Entonces, de estas ecuaciones que tengo aquí, yo puedo como intentar sacar como una fuerza total. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas en Y? Entonces, las fuerzas en Y es esta y es esta. Pues entonces tengo que sumarlas, ¿cierto? Tengo que sumar porque los tres motores están aportando algo de fuerza en Y. Y entonces, esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza es lo que va a tener en Y. Y esta de acá, más esta de acá, más esta de acá, es lo que voy a tener en X. Entonces, la primera, yo tengo F1 por seno de delta más F2 por seno de delta más 120 grados, ¿cierto? Más F3 por seno
de delta más 240. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que se está haciendo en Y. Vamos lo mismo, F1 por coseno de delta más F2 por coseno de delta más 120 más F3 por coseno de delta más 240. Y esta va a ser la fuerza que tenemos en X. Y esta de acá es el torque que tenemos en delta. Entonces estas son las fuerzas que están entrando ahí al sistema. Cuando escribimos estas cosas así, pues entonces llegamos a esto que está aquí en el paper. Aquí, bueno, aquí se llama L, no se llama R, se llama L, este que yo llamé R acá. Tengo que cambiar este R por L. Esto se llama L. R es el radio de las llantas. ¿Sí? Entonces, a cada uno de estos lo dividido por R y entonces eso me da las fuerzas. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Dado dividido entre R me da la fuerza 1, así sucesivamente. Y aquí me dice teta 1, teta 2 y teta 3. Teta 1, entonces yo tengo aquí explicado en algún punto que teta 1, bueno, aquí lo tengo desplazado. Teta 1 es más 90. 90 más, más 120 me da 210. Más otro 120 me da 330. Creo que aquí utilicé, no sé, otra notación. O medí el ángulo desde otro sitio. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Interesa el sentido de las fuerzas? Porque pues es que digamos, si movemos la fuerza F1, o sea que delta sea 0, F1 queda hacia arriba y F2 queda apuntando diagonal hacia abajo, hacia la izquierda. Sí, como 120 grados, sí. La fuerza Fx y Fy no deberían ser negativas, o sea, Pero sería... el coseno del ángulo lo va a dar, o el seno del ángulo va a dar ese resultado, ¿no? Sí, Porque entonces será delta, el valor de delta, menos. más 120 grados. ¿No Acá debería ser está, delta menos 120, profe? ¿cómo? ¿No debería ser delta menos 120? Eh, miremos a ver, miremos la ecuación, a ver. Pongámoslo aquí. Analicemos el supuesto que esta F1 está hacia acá. Y más o menos aquí a 120 quedaría, entonces acá va a quedar F2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si yo estoy midiendo de aquí hacia acá, aquí mido 90 grados, ¿verdad? Y si mido de aquí hacia acá, entonces aquí mido 90 más 120. ¿Sí? Sí, sí, señor. Eso, así está medido. Por eso es que tiene ese 90 grados allá. ¿Listo? Bueno, ahí entonces queda claro cómo se construye el modelo, creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta D que está aquí, pues es básicamente una matriz diagonal, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. ¿Por qué esto que tenemos aquí en esta parte? Pues yo lo puedo reescribir de una forma que se parezca a una matriz. Y es escribiéndolo de esta forma. Masa, masa, inercia. 0 acá y 0 acá. Es igual, ¿cierto? Y lo mismo puedo hacer con esta, la puedo dejar en la diagonal, me da igual. Y entonces, como resultado acá, entonces, ¿qué tendría? Pues acá como resultado voy a tener
justamente todo esto que está apareciendo acá en el artículo, o sea, esta parte. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo diseñar un controlador de torque para cada uno de los motores de las ruedas, pues entonces yo puedo decirle al robot, oiga, le voy a poner tal torque. Por lo tanto, entonces, la dinámica del robot va a decir que él se desplaza en X, que se desplaza en Y o que gira. Entonces ya puedo diseñar un controlador para X, para Y y para Z, para X, para Y y para delta, tomando como entradas Tau 1, Tau 2 y Tau 3. Esa es la clave de todo esto. ¿Lo ven? ¿Alguien no lo ve? ¿Sí? Yo, profe, no. Aprovechen, pregunten. Yo no, profe. Alfonso, no lo escucho. No, profe, yo no veo. Alfonso, ¿dijo que sí lo ve o no lo ve? Que no lo veo. ¿No lo ve? Bien, hermano. Listo, entonces. Acabamos de escribir esto. Aquí tenemos este gamma portado. Y tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a armar aquí mi sistema en Simulink? Y yo digo, aquí sale un vector. ¿Qué vector sale? Sale Q. Y para que salga Q, entonces necesito que le entre un vector, que le entre el vector de Q punto. Y para que salga eso, entonces lo paso por un integrador. Y entonces, ¿qué me sale aquí? Para que me salga ese Q punto, entonces yo necesito ponerle aquí Q doble punto. Esto es este modelo que tengo aquí. Sí, este modelo que tengo aquí. De este modelo yo puedo despejar Q doble punto. Y decir que entonces el modelo va a ser igual a D inverso, ¿sí? Menos este término que tenemos acá, C por Q punto, y más el omega tau. Entonces, Q doble punto es igual a esto que tenemos aquí. Por tanto, entonces Q doble punto es igual a ¿qué? A D inverso. Multiplicado por la suma de dos términos. En realidad es la suma y la resta. Tenemos de suma y resta aquí. ¿Qué entra restando? Entra restando Q punto multiplicado por C, que son las viscosidades que yo estoy poniendo en este momento. Y los entro a multiplicar acá. Y aquí entra ¿qué? Entra gamma, ¿cierto? Entonces tengo aquí una función que es gamma, es una función curiosa. Ahorita vamos a ver qué pasa con esa función. Y entra aquí los torques. ¿Por qué decimos que esta función es curiosa? Bueno, porque esa función está dada por esta matriz que tenemos aquí. ¿Sí? 1 sobre R multiplicado por esta matriz. Y para formar esta matriz que tenemos aquí, pues resulta que yo necesito una de los términos que tengo acá. Entonces voy a tomar este término de aquí, lo voy a meter a un multiplexor y voy a sacar tres elementos. El uno es XW, el otro es YW y este es delta. Delta. Y este delta yo necesito ponérselo aquí a esta función para que ella calcule lo que necesita. Y entonces aquí yo ya puedo poner, por ejemplo, la gráfica XY. ¿Qué tal por ahí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Ya tenemos, esto es el modelo, este es el modelo del sistema. Y entonces aquí en realidad están entrando tres torques, ¿verdad? Aquí en realidad están entrando tres torques. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Bueno, yo puedo decir, ok, yo voy a diseñar acá una vaina que tal vez ustedes tienen libertad de diseñarlo. Pueden diseñar unos PIDs o alguna cosa y por el estilo. Que le calcule estos 3 torques que entran aquí. Este es su controller. Y entonces que se le alimente ¿qué? Ustedes pueden alimentar aquí un error de seguimiento, ¿cierto? Y el error de seguimiento se calcula de una referencia para X, para Y, para Z, la cual la comparo con lo que yo estoy obteniendo aquí en Q. Y entonces eso me permite calcular el error. El error es la diferencia entre lo que el robot tiene en X, la posición en X, la posición en Y y la orientación que tiene con respecto a lo que yo deseo. Calculo el error y entonces puedo diseñar una estrategia de control que me calcule cuáles son los torques que debo aplicarle a esto que es el robot para que el robot haga lo que yo quiero que haga. ¿Qué tal ahí, Alfonso? ¿Un poco más claro? Sí, sí, señor. Gracias. Listo. A usted muchas gracias por preguntar. Ahí a grandes rasgos les cuento qué es el modelo. O sea, con eso ya pueden empezar a diseñar una estrategia de control. ¿Está bien? Esto es esto mismo que les acabo de mostrar ahorita. Este tiene un controlador un poco extraño. Entonces, no se preocupen si no entienden esta parte. Esta parte no la hemos estudiado. Pero esta parte, que es el controlador no lineal, lo pueden reemplazar por unos 3 controladores PID, igual como lo hemos hecho en el curso. ¿Ok? Entonces, la idea es que para la próxima clase ustedes vengan con unas pruebas de sus controladores, para que monten ese modelo en Simulink. Miren ahí en el paper están los datos de cuánto es L, cuánto es R, cuánto son las viscosidades, creo que también están. Entonces, utilicen los mismos parámetros, intenten poner a funcionar el modelo del robot. Una vez que tengan eso, entonces vamos a empezar a trabajar un poquito más en el controlador y en el diseño de la trayectoria. La próxima clase vamos a hacer eso, entonces. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí en el aula virtual tienen unos links para entregar cosas. ¿Está bien? Denle una ojeada. Profe, qué pena, a mí no me quedó muy claro sobre lo que hay que entregar la siguiente semana. No hay que entregar nada. Lo que O necesitamos